Bueno, buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Cecilia Méndez y estoy aquí junto con Juan Carlos Estensoro. Somos historiadores y formamos parte del proyecto Narra la Independencia desde tu pueblo. Este es un experimento, es un primer programa de una serie que va a tener lugar el segundo lunes de cada mes hasta diciembre. Y obviamente para discutir temas relacionados a la independencia con motivo del Bicentenario. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, este es un espacio que se llama La Independencia en Debate y lo tenemos gracias a La Mula, nuestra asociación con La Mula. Quisiera agradecer en primer lugar a Javier Torres, agradecer también a Alberto Ñiquen y a Patricio Lagos, que están trabajando en los controles y por realmente la generosidad de darnos este espacio para discusión y debate. El tema de esta mesa de hoy, y en poco les vamos a presentar a nuestros invitados, el tema es Independencia, la verdad por la ficción. Y parte de la idea, nuestra idea es, digamos, discutir la importancia que tienen las obras literarias, la ficción, el cine, el teatro, en crear una imagen de la historia, que es por lo general una imagen que se graba más en la mente de la gente que la imagen que traen los libros de historia, ¿no? Hay historiadores que hablan de, digamos, que la imagen realmente que tiene mucha gente estudiando otros países, ¿no? Por ejemplo, la historia de Estados Unidos es basada más en películas de Hollywood, etc. Entonces, creemos que es bien importante entrar a discutir con gente, además, que no son historiadores, pero hacen historia, porque partimos de la premisa que los historiadores no somos los únicos que hacemos la historia. Entonces, sin más dilación, paso a presentar a nuestros invitados de lujo. Tenemos entonces, vamos a empezar por Eduardo Adriancén y María Luisa Adriancén, que como ustedes saben, pues son los productores de la súper exitosa serie El Último Bastión, ahora en Netflix, pero que se pasó por la televisión peruana. Bienvenidos, Eduardo y María Luisa. Tenemos también la presencia de gente del grupo de teatro Yuyachkani, muy conocidos en nuestro medio internacionalmente. Tenemos el gusto de tener a su director, Miguel Rubio. Bienvenido, Miguel. Y también a Ana Correa, actriz del grupo Yuyachkani. Y bueno, esto es lo que puedo decir para empezar. Le dejo la palabra a mi colega Juan Carlos Estensoro para que pueda seguir con la mesa. Bienvenidos a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Los historiadores que somos Cecilia y yo queríamos comenzar esta primera serie de debate sobre la independencia dándole la palabra a no historiadores, a creadores que tienen un impacto importante y que tienen también la inmensa ventaja que no tenemos nosotros, y es de poder trabajar con la materia histórica con la libertad de acceder a la ficción, que es la frontera que el historiador no puede pisar, es el terreno que estamos prohibidos de pisar si queremos respetar por lo menos nuestra producción historiográfica, ¿no? El pecado del anacronismo, el pecado de la ficción, el pecado, si seguimos a Platón, de una historia que dice la verdad frente a una poesía que miente, pero con la convicción contraria, ¿no? Que justamente ese espacio no solamente es un espacio de libertad creativa, sino es una manera de decir la verdad. Y quería tal vez entonces comenzar sin más una primera rueda dándole la palabra a María Luisa Adriancén, que ha cumplido en El Último Bastión un lugar intermedio entre la historia y la posibilidad de esta creación narrativa y en parte ficcional. María Luisa. Por la invitación.
Sí, nosotros en el último bastión, junto con Eduardo, trabajamos primero una investigación que intentamos, digamos, desde nuestra posición de creadores y de guionistas, que fuera lo más rigurosa posible, ¿no? Entonces, primero hicimos un trabajo, les cuento cómo fue el proceso. Tú leíste, Primero, tú leíste 500 libros, cuéntame. Sí, primero hicimos un trabajo, digamos, más relativamente grueso, ¿no? De poner cuáles eran los eventos históricos importantes en el periodo, ¿no? Nuestra serie comienza en 1817, termina en 1826, cuáles eran los hitos, digamos, históricos que de todas maneras teníamos que tocar, y luego comenzamos a hacer un trabajo largo que más o menos llevó alrededor de un año, más o menos, en el que leímos muchísimos libros, leímos toda la bibliografía que pudimos conseguir sobre ese periodo aquí en el Perú, y también leímos las fuentes primarias, no sé si es que se llaman así. Leímos las fuentes primarias que fueron básicamente las crónicas de viajeros, pero leímos también cartas de San Martín, cartas de la Serna, cartas de Pezuela. Hay una colección que por supuesto todos la conocen, que es una colección muy grande que salió a los 150 años cuando se conmemoran los 150 años de la independencia, que son bastantes tomos. Revisamos todo lo que pusimos de ahí y tratamos en verdad de capturar pequeñas historias, o sea, de capturar historias mínimas, digamos, las historias de las personas comunes y corrientes que vivieron en ese periodo. Encontré varias cosas alrededor del Tribunal de Secuestros y encontré también menciones por aquí, menciones para allá, de gente, de historias cotidianas, y fue lo que nosotros intentamos rescatar para construir los personajes de la ficción. Entonces, más o menos que todos nuestros personajes tienen un referente con lo que sucedió, o en todo caso con lo que nosotros queremos que suceda. Y a partir de ahí recién comenzamos a construir la ficción. Y hay otro trabajo también que no sé cómo llamarlo, pero que tiene que ver con las sensaciones mismas. Paseamos y caminamos por todos los lugares donde por todos los lugares aquí en Lima, donde habían sucedido los eventos históricos. Recuerdo que fuimos a Punchauca, pasamos. La verdad es que paseamos muchísimo para tratar de capturar al menos algo medianamente del espíritu. Fuimos a museos, vimos muchas pinturas, o sea, hubo una investigación también desde lo que tiene que ver con el arte, la plástica, las costumbres, ¿no? Para tratar de construir personajes que pensaran y sintieran desde el espacio y el tiempo histórico en el que están viviendo, ¿no? Que para nosotros es fundamental, porque finalmente hacer una historia de época no es solamente que los personajes estén con una ropa ni estén caminando por lugares, sino sobre todo y principalmente que piensen y sienten como la época. Claro. Eso es, bueno, y entre los autores que viste, por ejemplo, hay algunos, ¿no? Que especialmente manejaste más. Lo que pasa es que en realidad como que fue una peinada de todo lo que había. Fui también, ahora que lo recuerdo, a un congreso que hubo en la Católica. Estaba ahí viendo, buscando, leyendo. Pero como que como que el árbitro del asunto al final acabó siendo Basadre un poco, ¿no? Lo que pasa es que Basadre un poco que era lo que, como que la columna vertebral, ¿cierto? Pero revisé textos de Rojas, revisé textos de Cosamalón, revisé textos de Natalia Soldevilla, de Luis Cecilia también, ay Dios mío, de Scarlett O'Fellan, de Carmen Voy, de la doctora Cristina Maceo. Entonces, en realidad, revisé una biblioteca, una biblioteca completa, pero valoro mucho, o sea, también las visitas, las idas, el estar viendo, a través de la vitrina del museo tratar de tocar la tela, o sea, ese tipo de cosas son a las que nosotros nos dan
nos dan elementos que tienen que ver con el corazón y también, ¿no? Que es tan importante para nosotros. Fascinante. Creo que le damos la palabra a Miguel ahora. ¿Sí? Digamos que en el caso de ustedes la base era... Es fascinante, pues no nos, digamos, la base era empaparse de la historia un poco y de las sensaciones y de los lugares. Miguel, ¿qué nos dices tú? Estaba desconectado. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz, de verdad, y con Ana muy agradecidos de este espacio. Cecilia, yo quiero agradecerte porque tú has sido muy importante en el proceso de la obra, Juan Carlos también, y con este proyecto fantástico que tengo con la mano. Pero yo quería referirme un poquito, primero, a cómo en los inicios de Yuyascani, nosotros, cómo entramos al tema de la ficción, de la autoficción, y cómo también esa zona de autoficción nos interpela a partir del acompañamiento a las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad, ¿no? Cuando los protagonistas digamos, de la historia real, ¿no es cierto? Yo no sé si me están viendo, ¿estamos ahí? Sí. Ahí estamos, ya, perdón. Es otro momento muy importante, pero en la primera obra de Yuyascani, que se llamó Puño de Cobre, es una obra que llegamos nosotros al teatro documento, es decir, nuestro objetivo como teatreros, viejos teatreros de la década del 50, de mediados del siglo pasado, digamos, de los 70, yo ya me fui muy lejos a los 50, de los 70, la característica nuestra fue dar testimonio en nuestro tiempo, o sea, nosotros hablamos de una categoría del actor testigo de su tiempo, ¿no? Entonces, decir, esta instancia de un actor que negocia documentos reales con documentos ficcionales y que crea sobre todo una circunstancia de convivencia con el espectador, que es lo que más se ha afianzado en los últimos años, es decir, entender más que el teatro, la teatralidad, ¿no es cierto? Buscar el convivio, buscar un vínculo con los espectadores, donde todos y todas que estamos en el espacio, pues podemos coexistir y somos importantes, ¿no? En el caso de discurso de promoción, que sí tiene que ver con la historia y con la inminencia de los 200 años que se venían encima, justamente con los 50 años de Lluvias, antes que pensar cómo generar un espacio de ficción, era cómo generar un espacio de encuentro, ¿no? Entonces, lo que nos interesa fundamentalmente es buscar una convención, ¿no? No necesariamente una lealtad con la historia, sino ser leales con la convicción, con ese momento efímero, ¿no? Entonces encontramos la convención de una escuela pública que estaba preparando para el discurso de promoción de despedida de la promoción que salía en el 2021. Entonces, lo hacíamos en el registro de lo que podría ser una kermés donde los espectadores no se imaginaban en lo que se iba a convertir ese propósito de hacer discurso, ¿no? Cuando encontramos la posibilidad de hacer la obra en torno al cuadro de Juan Lepiani, ese cuadro con el que hemos convivido desde el principio, desde siempre, desde la escuela, eso yo creo que fue el detonante importante para generar ese espacio de convivencia con los espectadores, ¿no? Y ese espacio de ruptura, cuando una actriz que está, justamente Ana entra al espacio, Ana Correa, y dice, este cuadro es insuficiente, este escenario es insuficiente, esta obra es insuficiente, ¿no? Entonces, este discurso, ese texto que dice Ana, pone en evidencia la necesidad de un nuevo discurso en el que empecemos a hablar de las ausencias, de los silencios, de los secretos y de los grandes relatos históricos que están invisibilizados por la historia, ¿no? Pero nuestro propósito no podía ser, o sea, una obra de teatro en 1 hora y 15, 1 hora y 20, no puede tener la pretensión de una historia alternativa, sino más bien de convivir con los espectadores, con cuestionar esos relatos que hemos escuchado y proponer otros en el espacio. Entonces, a partir del cuadro de Lepiani y de todo lo que va apareciendo delante y detrás del cuadro, incluso lo que revela el cuadro, incluso hemos
hicimos montajes de imágenes que tienen que ver pues, con las ausencias del cuadro, con los afrodescendientes, con los desaparecidos, hablamos de los temas de salud, el tema indígena, el tema de la trata en los campamentos mineros, en fin. Todo eso, es decir, el propósito era decir cómo lo que la República nos debe, cómo podemos convivir con esos temas, con esas imágenes que tenemos al frente y qué podemos en ese espacio de construir un discurso de imágenes y de sensaciones con el espectador, ¿no? Eso fue el propósito. Y la obra termina con un carnaval que se anticipa a este momento que estamos viviendo, porque es un carnaval alusivo al grotesco que estamos viviendo con la señora que se autoproclama presidenta y que no quiere aceptar su derrota, ¿no? Entonces ahí aparecemos una imagen, esa obra fue creada hace 3 años y hay una construcción de una imagen que una imagen como para presentarla este 28 de julio. Efectivamente premonitorio. Le damos la palabra a Eduardo para ver cómo manejaron este tema de la historia y la ficción. Sí, yo creo que es importante el lugar de encuentro en el presente, Eduardo, y tengo esa sensación cuando veo tus trabajos desde hace muchos años, es otra manera de enfrentarlo, que hay un goce en tu trabajo en ir contra la historia y introducir el anacronismo para acercar a la ficción al presente, para acercarte, para comunicarte con el espectador y con lo que sucede hoy. ¿Me equivoco o no? O sea, no, es un travieso, Eduardo, un juego. Siempre. Comenzaré diciendo que el extraordinario trabajo de Ivashkani, sobre todo con esa obra, evidentemente nos generó, que la vimos, evidentemente, sin pensar en ese momento que vamos a ser el bastión, ¿no? Generó uno de los conceptos más interesantes de la serie, que es empezar la serie también con la escena, porque la serie empieza con la escena del 28 de julio, ¿no? Ahí empieza, luego se congela ahí y vamos atrás a contar. Y justamente el cuadro, el famosísimo cuadro, el archiconocido cuadro, como se dice en la obra, es un cuadro donde está lleno de cabecitas de hombres y creo que hay una cabecita de un afroperuano, ¿no? Por ahí. Entonces nosotros tenemos que hacer, evidentemente, como una declaración de principios de la serie, porque todas las series te cuentan su concepto en los primeros 3 minutos. Era, bueno, ok, nosotros vamos a crear un imaginario colectivo a partir de ese relato, y queremos dejar bien claro que ese cuadro tiene, como dice obviamente Miguel, todas las ausencias, y nos preocupamos de que en esa escena estuvieran muchas mujeres, muchos afroperuanos, indígenas, criollos, todos los personajes que representaban todas las instancias, y si ustedes revisan el primer capítulo del Último Bastión, esa primera escena es eso, es justamente una respuesta al cuadro clásico para no seguir creando el mismo imaginario, que es el que lamentablemente se mete en la cabeza de la gente, en el chip del peruano desde siempre. Entonces, es importantísimo esa decisión, y se la debemos a la obra de los Yuyash en ese momento, ¿no? Que nos puso en el foco respecto a cómo se tiene que comenzar una historia. Efectivamente, a mí me interesa mucho, comenzando que yo no soy historiador, pues soy escritor. Entonces, los escritores no tenemos la obligación, que dice Juan Carlos, y pecamos todo el tiempo y pecamos y seguimos pecando, porque nuestro trabajo en realidad es un trabajo masivo, por fuerza es masivo, por fuerza tiene que dirigirse a todo el mundo. Los historiadores obviamente tienen que trabajar para la posteridad, dejando los documentos reales y los testimonios y los estudios reales y los análisis reales de cada tiempo, si no estamos perdidos en el mundo, obviamente, ¿no? Entonces, pero nuestro trabajo no. Nuestro trabajo de creadores consiste en acercar a todo el mundo, a las sensibilidades de todo el mundo, desde los 0 hasta los 100 años, cosa que es bien difícil, y pensar que todas las personas que nos ven tienen todo tipo de instrucción, vienen de cualquier, digamos, base cultural o base educativa, y tenemos que escribir para todos ellos. Tenemos que
que pensar una manera que lo haga, y ahí viene la palabra, que a mí me parece básica, pero alguna gente, bueno, no, digamos a la gente, ya no asusta a nadie, ¿no? Pero antes asustaba, que era, tiene que ser entretenido. Si no es entretenido, divertido, si no te jala las ganas de seguir viendo, entonces no va a funcionar. Entonces requieres, como dice Juan Carlos, acercar a la gente creando puentes que sin traicionar tampoco los contextos emocionales, mentales y lógicos de tu tiempo, de ese tiempo que estás narrando, mantengan el interés, cosa que la verdad no nos parece tan difícil, ¿no? Los Yuyas lo hacen hace más de 50 años con gran eficacia y ya ven que bien funcionan, ¿no? Por favor, ¿no? Y nos han contado toda la historia del Perú y nos han contado, yo me acuerdo ahora Contra el Viento, esas maravillas que vi yo en la época incluso más horrible de la guerra, ¿no? Del terrorismo y era una lectura pues poética impresionante y nos contaba con emoción a dónde estábamos yendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Obviamente, ¿no? Miguel y Ana de ese montajazo que es, ¿no? Contra el Viento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer que la gente que va a ver la obra o que ve televisión se conecte emocionalmente con los eventos, se conecte con ve a seres humanos viviendo problemas y conflictos exactamente tal cual los vivimos nosotros hoy. Esa es la misión, ese es el trabajo, esa es la chamba. Crear esa corriente para que las personas digan, claro, son gente como yo, son personas como yo, son familias como la mía. La historia pasa por la sala de tu casa, por el cuarto de tu casa, por tu cuadra, por tu calle. No hay forma de salir de la historia nunca. Estamos sumergidos en ella, somos la historia. Y es una parte que también, mira, ahora eso acabo de decir, es que es el concepto que tenemos que tener, ¿verdad? Los creativos. Nosotros somos la historia, la gente somos la historia. Los historiadores lo son también porque la hacen documento real, la hacen trascendencia real. Nosotros la contamos de otra forma, nos damos esas licencias, y también es verdad, ¿no? Para hacer que pueda ser un poco, mucho más, tal vez, nos comprimimos en cosas, comprimimos mucho los que trabajamos con historia, comprimimos, ¿no? Juntamos eventos, juntamos instancias, personajes para hacerlo más concentradito y que dure pues lo que puede durar y no detenernos tantísimo como pueden detenerse los historiadores, y ahí la parte buena de ser historiador, que puedes desbrozar hasta el milímetro, cualquier época, cualquier momento, cualquier cosa. Una carta, pueden hacer ustedes de un evento de 3 días un libro. Nosotros tenemos que hacer muchos años o muchas cosas, pegarlas, ¿verdad? Simplificarlas. Y si ustedes que evidentemente saben la emancipación 1000 veces mejor que nosotros, saben que era un zaperoco repleto de 12,000 cosas que es imposible de contarlas en detalle, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es ese, ¿no? ¿Verdad? Comprimir, acercar a la gente y hacer que sientan, nosotros también somos personajes sujetos de la historia en lo que estamos viendo. Eso. Sí, un pequeño comentario ahí. Creo que nos parecemos en el aspecto que tú has detallado de comprimir también. Es un trabajo de historiador de síntesis, que hay que hacer mucha síntesis porque es mucho más lo que dejamos. Pero donde creo que sí no podemos llegar es en llegar a la gente como ustedes. Por ejemplo, la gente que ha visto El Último Bastión, mucha de la gente que ha visto El Último Bastión no va a leer un libro de historia. Y ese es el valor y esa es un poco la razón de que queremos conversarlo. Bueno, creo que ahora Juan Carlos, ¿tú quieres decir algo para pasar a Ana? Sí, porque como historiador tengo la convicción contraria. Es decir, que mi pasión del archivo es descubrir todos los días material de la realidad, huellas de la realidad, que son aún más fascinantes que cualquier ficción. Y sé que en el primer impulso del trabajo de Visita Guiada de Ana hay justamente esta especie de partir, de descubrir esa mención, esa placa de José de San Martín reconociendo a docenas de mujeres en su labor de heroínas y de mérito en la emancipación, que va a generar, digamos, es un impulso de una realidad olvidada, ¿no? La que va a impulsar todo tu trabajo en el caso de Visita Guiada. No sé si nos puedes hablar un poco de eso, Ana. No se oye. No se oye. Tu micro. Ya, ahora sí, ¿no es cierto? Sí. Ya lo abrí.
Sí, lo que quería decir era que quería como hacer una introducción de cómo las mujeres en Yuyachkani desde los años 90, en pleno conflicto armado, empezamos a reunirnos y a crear con mucho interés específico el profundizar en nuestro género, caminando por las fronteras de lo íntimo, lo privado, lo público, y eso nos abrió un camino de consuelo, de sanación, de visibilización, de fortalecimiento, en una época en donde el cuerpo de la mujer se convirtió en un territorio de guerra y en un botín de guerra, ¿no? Entonces, esto me permitió, además del trabajo con mis compañeras, abrir un trabajo con jóvenes en un espacio que Yuyachkani creó que se llama el Centro de Experimentación Escénica. Entonces, ahí dialogábamos con chicos que pasan por talleres del grupo o por experiencias, pero que Yuyachkani, siendo un colectivo de gente ya todos adultos mayores, con muchos años de trabajo, el grupo no es que ingresa nuevas personas, pero sí tenemos colaboradores y aliados. Entonces, así empieza este trabajo con los jóvenes y yo defino el espacio, como bien lo define ahorita, lo acabas de decir, a nivel de la televisión tienes que entretener, tienes que buscar enganches con un público diverso. Yo defino mi trabajo en el patio del colegio, ¿no? Y defino mi trabajo con chicos secundarios y los primeros años de universidad, en donde el trabajo tiene que ser divertido y donde el trabajo tiene que ligar y dialogar ahora con la historia. Y eso es lo que hago, ¿no? Y entonces en visita guiada fue sorprendente e importantísima la visita al Panteón de los Próceres, encontrar estas placas, encontrar esta cinta de las Patricias, porque ahí la familia de Juana de Dios Manrique entregó la banda, ¿no? Ver también la placa de las 92 mujeres que intervinieron, que fueron obligadas a caminar de Cusco a Lima, en la caravana de la muerte, ¿no? Enterarte de la historia, porque hay cosas bien interesantes en ese panteón, ¿no? Hay cosas que yo no conocía, como por ejemplo esa placa que habla de todos los levantamientos fundamentalmente indígenas, ¿no? Que es otra de las cosas que me llamó la atención, que es muy importante. O sea, estamos hablando de un ejército libertario de 200 años de lucha para llegar a esa idea de independencia. Entonces, en visita guiada, todos estos elementos históricos hicieron que empezara a trabajar yo con el 7º ciclo de la Universidad Católica, Chicos de Actuación, y comenzáramos primero con su historia personal, ¿no? Luego su historia familiar, social e histórica. Y entonces es una convención de 3 chicas de colegio que van a guiar a toda su promoción a visitar el panteón, pero cruzan unos chicos de San Marcos, que además está al lado de San Marcos, ¿no? Entonces viene el cuestionamiento de los chicos universitarios a la historia en paporreta que están contando las chicas de colegio y juntos entran y revisan la historia, y es otra de las cosas que yo tomo sin título técnica mixta también, o sea, esa irreverencia de poder mirar la historia y el derecho que tienen las nuevas generaciones de hacer una lectura, al igual que lo que tú estabas diciendo, de identificarte con eso, ¿no? Entonces, ahí cuando las chicas han descubierto, por ejemplo, a una Manuelita Sáenz, de la edad de ellas, cuando hemos revisado la historia de ella, cuando nos hemos dado cuenta que fue capitana de húsares en la batalla de Junín, en la retaguardia, y en la batalla de Ayacucho combatió, ¿no? Cuando tuvo 2 hermanas, que el papá le compró dos niñas esclavas negras, y que después ella va a asumir como hermanas, les va a enseñar a escribir, les va a enseñar a cabalgar, y ellas van a estar en las batallas, ¿no? Entonces, eso fue muy conmovedor y nos permitió entretejer, por un lado, la pregunta de los chicos que prácticamente estaban muy cerca de haber salido del colegio, de decir cuánto el colegio te fortalece en tu sentido patrio, ¿no? Yo tendría que responderme eso en relación a Yuyachkani, ¿no? O sea, yo en Yuyachkani, a lo largo de todos los años y del proceso de creación, he redescubierto a mis abuelas andinas, me he redescubierto como mujer y mi trabajo necesario como mujer, ¿no? Y cómo la historia siempre ha estado presente como un espacio que me cuestiona,
¿no? Y aquí creo que lo que cuestionó a los chicos, a mí misma y a todo el equipo de creación es qué los motivó a todas ellas, a todas estas mujeres a hacer esto, ¿no? ¿En qué creyeron? ¿Qué les dio el entusiasmo? ¿No? Un entusiasmo que los chicos han conocido al momento de postular en la universidad, ¿no? O sea, esa locura de querer hacer teatro. No postulo economía, no postulo historia, yo quiero hacer teatro. O sea, ¿cómo vinculaba yo ese entusiasmo de ellos, ¿no? Con un trabajo de entrega, sacando sus saberes, ¿no? Sus saberes que vienen de su familia y que a veces la universidad no mira. La universidad piensa que al alumno hay que darle cosas, somos nosotros los que tenemos más experiencia, pero los jóvenes traen una experiencia de subversión, de fuerza muy importante. Entonces, aquí ha habido un proceso de identificación de los actores y actrices porque el teatro me permite eso. Son 6 meses de trabajo en donde van descubriendo momentos, se van identificando y van a asumir, van a dejar que pase por su cuerpo y no necesariamente en una obra naturalista, ¿no? Sino una obra donde tú entras y sales. Soy Ana, ¿no? Pero también ahora soy este personaje, pero ahora yo como actriz puedo hablar del personaje. Y también eso entra dentro de la obra, ¿no? Buenísimo, Ana. Yo creo que podríamos continuar. El tema de las mujeres es central, yo creo que en ambas, se me sale yo, en El último bastión y en el discurso de promoción de Yuyashkani. Y pasando a este tema de la ocasión que nos convoca, que es el Bicentenario, ¿no? Y esta idea de conmemorar, qué cosas se quiere conmemorar. En todo caso, se está buscando entonces crear memorias alternativas, se está buscando que la gente se sienta movilizada para actuar con el presente. Quizá para no romper el hilo, se podría continuar conversando sobre la presencia de las mujeres en ambos casos, ¿no? Estuve revisando un video de la obra Discurso de Promoción y vi que, bueno, yo había visto la obra ya cuando se estrenó, pero tanto el hecho de poner a la mujer presidenta como también la denuncia, ¿no? Las esterilizaciones forzadas, cosas que están tan presentes en el discurso político de ahora. Entonces, digamos, si quieren hablar un poco, quizá, Miguel, desarrollar un poco este tema quizá de el sentido de hacer una obra así con ocasión de los 200 años. Ana tendría mucho que decir sobre eso, porque también ha estado trabajando con el proyecto de un proyecto hermoso de mujeres, ¿no? Pero antes yo quería introducir un pequeño tema que tiene que ver con la convivencia con los objetos reales y con la documentación, que es algo que nosotros también hemos encontrado fascinación en Yuyashkani. Incluso los actores y las actrices en sus cuerpos son portadores y son soportes de información concreta, ¿no? O sea, son trajes con textos, son vestidos con impresiones fotográficas, y un corredor que hicimos para la obra sin título técnica mixta, donde se sugería que había ahí toda una documentación de memoria que tenía que ver con el conflicto armado interno, pero que es una memoria por clasificar. Entonces, el espectador entra por ese corredor que le llamamos Quilca, justamente en alusión a lo que es este espacio de Quilca, donde podemos encontrar libros y publicaciones de todo tipo, ¿no? Y en esa abrumadora documentación también podíamos encontrar la cerámica de Rosalía Otineo, que es una ceramista de Acuchana, que da testimonio con su trabajo, también de lo que le pasó con su familia, y de alguna manera sigue la tradición de su padre, Leoncio Otineo, y ella documenta a través de la cerámica, o las tablas de Sarwa también, o videos. Entonces, ese tema de compartir el archivo, compartir los documentos con el espectador, también ha sido una idea así fascinante, porque era tensionar la ficción con la realidad. Y yo creo que eso tiene que ver también con el interés de un espectador que quiere ver para creer. Es decir, pienso que esto es posible post-Yuyanapa, antes que conocer los 14 tomos, los 10 tomos de la CBR, hemos conocido Yuyanapa como relato gráfico
sucedió durante el conflicto armado interno, ¿no? Y también, por otro lado, desde otro lugar, esa videoteca inmensa que tenía Vladimiro Montesinos, ¿no? Que era mucho más entretenido quedarnos en esa época viendo los videos que ver una obra de teatro que intentaba representar esa realidad que parecía más fascinante, ¿no? Entonces siento que esa tensión también con la documentación, con el archivo, ha sido muy, muy interesante. Y cómo eso sale después a la calle. Ana, yo creo que nos puede decir mucho sobre eso. Ana, por favor, cuéntanos un poco de Marea Roja también. Claro, mira, hay algo muy importante que es un encuentro que se realiza en Cusco desde hace 9 años que se llama el Guarmicuna Raimi, pero con el sentido integral del Raimi, ¿no? No solamente de la idea de la fiesta, sino la idea de iniciación, la idea de ofrenda, ¿no? La idea de intervención del espacio, etc. Entonces, a partir de eso empezamos a trabajar con la idea del consuelo a Micaela Bastidas, y los eventos terminan en la roca, en la piedra, en la chacana de piedra que está en la plaza, ¿no? Entonces, esta vez, por impedimento de poder ir al Cusco, siempre íbamos en noviembre a trabajar y a hacer este encuentro de mujeres venidas de todos los oficios, las criadoras de cuyes, las tejedoras, con mujeres de las artes escénicas, bailarinas, músicas, y entonces decidimos hacer una intervención en San Felipe, en el Real Felipe, en el Callao. Entonces, convocamos 15 actrices vestidas con ropas de tinta, con una tela inmensa, recorrimos alrededor del Real Felipe, pedimos permiso, entonces su manera de darnos permiso fue cerrar el Real Felipe, pero no intervenir, o sea, no decirnos que no lo hagamos, con banda, con música, y llevábamos las tapabocas y decidimos que fueran abrebocas. O sea, bordamos el nombre de 6 mujeres para que entre las 15 pudiéramos llegar a las 92 mujeres que salieron del Cusco en esta caravana de la muerte, que fueron engrilletadas de los tobillos, traídas con la misma ropa, desde niñas hasta las ancianas de 64. Ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Y entonces las chicas jóvenes también sintieron el diálogo con todo el feminicidio dentro del confinamiento. Entonces teníamos los nombres de las mujeres desaparecidas, de las niñas desaparecidas, porque el movimiento de mujeres, las activistas, llevamos los nombres, tenemos una relación con la familia de estas chicas. Entonces nos escribimos en los brazos y en las piernas los nombres de las chicas de ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece importante, ¿no? O sea, cómo la identificación no es solamente si yo conozco la historia de ellas, sino por qué voy, o sea, cómo incentivo también mi fe, mi decisión, y que el consuelo ya no solamente es para Micaela y las descendientes y estas mujeres, sino que de una u otra manera estamos consolándonos a nosotras, consolando a nuestras abuelas o bisabuelas que murieron en momentos de mucho machismo, de mucha discriminación, ¿no? Entonces, hay también, creo que algo importante es cómo duele que España no haya reconocido, no haya pedido perdón. Cómo duele que no se haya visibilizado a las mujeres, ¿no? Y que ahora lo estemos haciendo y que ahora haya desde la teatralidad, ¿no? Desde la televisión. Y me parece fantástico esta conversación con ustedes porque también si no tuviéramos a historiadores como ustedes, ¿no? Que develan una historia que no llega al colegio, que llega a la universidad ahora, pero que en el colegio no llega, y que a otras especialidades, como las chicas de artes escénicas, ¿no? Como chicas de las artes plásticas, de la música, de la danza, con las que nosotros trabajamos, ¿no? Porque consideramos que es importante impulsar la presencia de una actriz danzante, de un actor danzante, no llega esta información. Entonces, aquí hay un redescubrimiento y hay un intercambio de lo privado, lo íntimo, lo público y lo que también, ¿por qué vamos ahí? ¿Por qué vamos a danzar? O sea, voy a danzar por mí, voy a danzar por mi género, voy a danzar por mi mamá, por mis abuelas, pero también danzo por estas 92 chicas que al decir sus nombres nosotros sentimos
y al mencionarlas, porque lo que hicimos finalmente al final en la puerta del Real Felipe fue dar el nombre de cada una de ellas. Lo leímos y lo replicamos, ¿no? Porque sentíamos de que la vibración del nombre empieza también a consolar, a curar y a conocer. ¿Por qué no conocer los nombres? ¿Por qué quedarnos en 92 mujeres? ¿Por qué quedarnos en 182 mujeres condecoradas? ¿No? O sea, el teatro, la teatralidad, la música, la danza nos permite entrar también al lado íntimo y privado, o si no, crear ficción. Y aquí me estoy alargando un poquito, pero por ejemplo, ficción como qué, ¿no? Ahorita yo estoy trabajando con las chicas de tercero a partir de las hermanas Toledo, pero hemos tomado el tema de la huelga de los paperos en el 2018 y lo hemos intercalado con la carrera de los chefs. Y estamos hablando de la papa, porque es una región, ¿no? Y estamos hablando de que se importa papa de Holanda, ¿no? A las pollerías. Y que estas mujeres, entonces las chicas decían, ¿por qué no hay una papa Cleofé? Hay una papa Toledo, pero ¿por qué no hay una papa, no? Y entonces a partir de eso fuimos conversando y tú, la ficción sí te permite hacer este tipo de encuentros, ¿no? Este tipo de intercambios y te permite también saltarte 200 años o 100 para tocar algo que sigue sucediendo, ¿no? Que seguimos siendo invisibilizadas y que seguimos siendo agredidas y en esta pandemia muchísimas mujeres muertas, ¿no? Y niñas desaparecidas. Sí, efectivamente. Yo, mientras hablabas, estaba pensando en lo que mencionaba Miguel al comienzo, ¿no? Sobre que esa convicción es la verdad, ¿no? La convicción con la que hacen, o sea, donde se mezcla la ficción y la historia y el pasado y el presente, eso es la convicción, eso es muy emocionante y creo que en el último bastión también está esa escena, ¿no? Esa historia de las mujeres, no sé si quieren mencionar un poquito más. Eduardo y María Luisa. Sí. Eduardo y María Luisa, quiero seguir con eso, tal vez para precisar un poco alguna pregunta. Compartir el archivo y esta obligación de memoria está tan presente en el trabajo de ustedes, con otro registro, pero rara vez he visto tan claro, ilustrado de manera narrativa, toda una lista de reivindicaciones de una generación de historiadores sobre los temas que deben pasar a una memoria colectiva sobre la independencia. La presencia. Hay una interferencia, disculpa, Juan Carlos, de sonido. La presencia de una diversidad social, la intervención de grupos que normalmente no vemos, no solamente la presencia femenina, las relaciones entre grupos sociales distintos. ¿En qué medida el tejer la ficción, el tejer la narración no ha tenido que ver con esta voluntad de conmemorar de otra manera? No solo divertir. Bueno, lo que pasa es que les confieso que cuando nosotros comenzamos a hacer el último bastión y cuando comenzó el proyecto a tomar forma, calculamos, conociendo cómo es el mercado, ¿no? O sea, cómo es el mercado televisivo, calculamos que nuestra ficción, nuestra serie iba a ser posiblemente una de las únicas ficciones que trataran, que estuvieran ambientadas en el periodo de la independencia y que celebraran el bicentenario. Entonces calculamos, la verdad, que íbamos a ser los únicos o casi los únicos, sí. Y que aquello que contáramos y que dijéramos y que estuviera en los capítulos iba a quedar muy presente en la memoria colectiva de ahora y del futuro. O sea, como que la gente iba a entender y ver la independencia un poco desde la serie, que es efectivamente lo que ha sucedido, ¿no? O sea, hay mucha gente que me dice, oye, yo no sabía que era así, he visto el bastión, mira. Entonces,
digamos, desde esa idea y desde ese concepto fue que comenzamos a construir. Entonces, era importante que armáramos un relato donde todos los grupos sociales estén incluidos, un relato también que reflejara lo que es un proceso histórico desde todos los espacios sociales que intervienen en él, ¿no? Porque todos hacemos la historia y efectivamente todos los grupos tuvieron una claro, participación fundamental. Tenían objetivos diferentes sí, también, ¿no? Que era lo que iba a quedar, ¿no? Expectativas diferentes, objetivos diferentes. Bueno, perdón, es una cosita que el trabajo de Ana Correa es extraordinario, realmente, Sí, es impresionante. Se te deja, wow, qué tal chamba, realmente maravillosa, maravillosa, Ana, de verdad. Bueno, nosotros modestamente lo que tratábamos era que nos sentamos, por ejemplo, pero eso, bueno, es una cosa que ya no sale natural, ¿no? O sea, dijimos, bueno, ¿saben qué? Esta historia tiene que ser una historia donde no es la historia de los hombres que hacen la historia, es la historia de todo el mundo. Y primera decisión conceptual, enfoque de género, pum. Mitad mujeres, mitad personajes femeninos. Sí, la paridad de la ficción. Paridad en la ficción, se acabó. ¿Ya? No personajes femeninos que sean oreja del marido que llegó cansado y lo consuela, no mujeres que solamente están ahí para servir el chocolate, no mujeres que solo escuchan, sino que tienen una acción clarísima. Empezando que la narradora popular de la historia es la titiritera. La titiritera Catalina es la que con su teatrito de títeres, que es un recurso que nos ocurrió, ¿no? Para que ella le cuenta a la gente de la plaza que es el pueblo llano que vende, los vendedores, ¿no? La gente, el estrato más modesto de la sociedad, escucha lo que esta titiritera está contando, que es como ella lee la historia, y la lee pues de manera muy cruda, ¿no? Por eso cada rato se la quieren censurar y quieren cancelar el teatrín y todo. Finalmente ella cuenta la historia, y finalmente el personaje de la afroperuana que aprende a leer y escribir es la que la cuenta en términos periodísticos y finalmente es un historiador, es un intelectual de la historia, ¿no? Antonia, la afroperuana que es media hermana de los Robles. La periodista. Claro, es la periodista porque descubre que se aprende a leer y dice, ay, qué bonito es leer y qué bacán, qué bonito es hacer ¿no? Leer libros y luego ver lo que sucede y redacta y se hace el periódico sola. Entonces, ¿saben qué pasa? Que nosotros estamos, yo creo, inconscientes de que la televisión forma imaginarios. Entonces, los imaginarios se van construyendo con los medios de comunicación. Entonces, en la medida que nosotros contribuimos a que los imaginarios nos presenten personajes que tienen actividad, que son pensantes, que tienen actividades, que pueden hacer lo que quieran, al margen de cuáles sean sus condiciones sociohistóricas, es importante, yo creo, para crear una ficción, además que te identifique, nuevamente digo, identificación, te genera identificación, ¿no? Sí, claro, o sea, para que el público además también se identifique, claro. O sea, porque, digamos, es también una lectura, evidentemente, desde el pasado del presente, ¿no? Claro. De lo claro, que contándolo de ahorita. Y era algo que también atravesaba nuestro discurso, ¿no? Es tratar de entender lo que sucede hoy, 200 años después, mirando lo que sucedió hace 200 años, ¿no? O sea, ese juego de ir, venir, de tratar de construir, digamos, un Perú inclusivo, al menos en nuestra serie. Al menos en nuestra serie. O sea, inclusive en el sentido de que los diferentes sectores sociales estén representados. Claro, y el tema era, por ejemplo, que eso fue una cosa interesante que conversamos. Todo es conversar mucho, ver concepto, ¿no? ¿Por qué los robles, no? Los robles tenían una gran ventaja. O sea, originalmente me acuerdo que pensamos, ¿no? Deberíamos contar la historia a través de los peones de la chacra de los robles, ¿no? Pero saben que el problema era de crear una historia centrada en, por ejemplo, los peones indígenas o los vendedores ambulantes, ¿no? O los afroperuanos esclavos o lo que fuere. El problema que tenía esa narrativa era que estos grupos sociales estaban viviendo tan al margen del poder y tan al margen de las decisiones que crearon la República, que hubiera sido imposible que interactúen o se relacionen con los personajes. Entonces, los Robles tenían una gran ventaja. Los Robles era un abogado y un militar realista y un abogado con ideas libertarias que por su propio origen social de una clase media alta podían acceder al poder, podían acceder a conversar con San Martín, a conversar con Sánchez Carrión, a moverse dentro del ambiente también de cómo se construye la República, y al mismo tiempo tenían relación con todos los otros estamentos.
porque tenían el mercado de la Magdalena ahí junto, tenían a los indígenas ahí, tenían a los afroperuanos en su propia casa. Era un punto de intersección importante porque también, como es la vida, finalmente este tipo de personajes son los que pueden movilizarse de manera mucho más fluida entre todos los estamentos sociales que el que ha nacido dentro del estamento social menos favorecido. Es un punto importante también para ver por qué elegimos eso. O sea, los roles podían identificarnos con todos. Sí, Eduardo, en ese sentido quisiera opinar, bueno, decir algo que viendo la serie me parecía que estaban esos personajes de arriba y de abajo, pero que no era una serie de los de arriba y los de abajo, sino de historias entrelazadas. Y creo que ese es el éxito, porque, y creo que incluso, no sé si me equivoco, pero tú presentas una especie de utopía de todas las sangres al final, claro. no sé si una lectura correcta. Pero otra cosa que realmente quería decir de la serie, que me parece que realmente va a marcar el imaginario de la independencia por mucho tiempo, porque además no tenemos en el cine ni en la televisión nada de esa magnitud que trate de contar la historia. Una de las cosas que yo quería preguntarles en términos de cómo fueron construyendo esta historia a partir de imaginarios, porque no sé si lo sacan de esto de algún documento, es un punto central que a mí me llamó mucho la atención, entre muchas cosas, que fue cuando el esclavo deja la casa del amo de los Robles, va al ejército, se convierte en montonero, San Martín o Monteagudo lo nombran capitán y llega luego y toma la casa del amo y toma el lugar del amo, incluso su habitación, su cuarto. Y yo pensé, ¿sabes en qué? En el sueño del Pongo, o sea, el mundo al revés. Esa imagen es la imagen de una revolución. Y eso me llamó profundamente la atención porque ninguno de los historiadores de las últimas décadas han concebido a la independencia como una revolución y como la inversión del orden social. Y en cambio ustedes sí llegan a ese punto. No sé si tienen algún comentario sobre cómo se les ocurrió plantar esta idea de la inversión del mundo y incluso cuando es azotado el amo, ¿no? O sea, son decisiones muy fuertes y muy subversivas para un imaginario conservador de la mayoría de peruanos, incluso historiadores, que no han escrito sobre eso, o no hemos. Bueno, lo que pasa es que es cierto, tomaban casas como cuarteles, ¿no? Sí, eso lo leí. Tú lo leíste, ¿no? Sí, o sea, claro. Hizo fue en realidad una reconstrucción de pedacitos, sí, tomaban casas como cuarteles, sí, los esclavos entraban en el ejército, hicimos como un mix, digamos, de lo que pasó, sí. Pero es verdad que lo construimos como un símbolo de la inversión del mundo. Exacto, incluso hay un momento, claro, Blas, por ejemplo... Ustedes están más allá de la historiografía, les cuento que bueno, igual que los Yuyas, obviamente. Mucho más allá. Mucho más lejos que los historiadores. Dramáticamente es súper interesantísimo que lleguen pues Blas, ya ahora como capitán con los soldados y digan, nos dan la casa y se acabó. Y ahí veías, por ejemplo, también todos los roles, la propia, y hay una parte paja, ¿no? Que es cuando Tadea le dice, ponte ese vestido, y Tadea dice, pero no me queda, no es tampoco así, o sea, tampoco el sueño de Blas puede ser disfrazarse de los amos, ¿se dan cuenta? O sea, lo que tiene que ser, en todo caso, la épica es lo que hace Tadea al final, que es enseñar en la escuela a todos los afroperuanos como ella, de dónde vienen, cuál es la historia, que no es que nos trajeron, no es que nos trajeron, sino que nos secuestraron, ¿no? Y nos esclavizaron. O sea, la revolución viene por el lado del conocer, del saber quién eres, de dónde vienes y a dónde quieres ir. Por eso nos parece importante que Tadea no quiere el cuarto de la señora ni quiere el vestido de la señora. Ella quiere, al final, quiere contar diablos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos realmente? No ponerte algo que tampoco es tuyo, ¿no? Sino construir tu identidad. Por eso sí nos parecía y aparte era maravilloso el efecto, ¿verdad? Me reivindico, pero Blas también es un hombre, pues, que trae una reivindicación de otra manera como Tadea lo quiere entender, ¿no? Y Paco Robles también, claro, el viejo que es un facho terrible, el papá Robles, que se pone a decirles caníbales, cómanse, ¿no? Al final, claro, lo tienen que azotar por una cuestión de que no se puede decir eso al capitán, y el chico toma el lugar porque dice, claro, lo van a matar, es mi papá.
Y al momento que lo azotan, él se da cuenta a la hora, y se lo dice, un momento, ¿no, Catalina? Cuando te azotan, cuando ves el mundo desde un palo que te están azotando, no puedes ser la misma persona después. O sea, es imposible. Y eso es lo que ha pasado, se lo dice a su madre, ¿no? Esto ha pasado todo el tiempo con los esclavos y tú no te das cuenta tampoco, madre, lo que sigue, ¿no? ¿Qué No, pasa? un abreojos impresionante. Claro. Iba a decir una cosa que sí, que es importante y que no quería dejar de mencionar. El último versión es un relato desde Lima. Ah, claro. Y eso fue sí. algo que nosotros en verdad lamentamos mucho y fue una cuestión absolutamente por presupuesto. Ah, bueno, porque claro. no teníamos la posibilidad, porque evidentemente la independencia fue distinta en Cusco, la independencia fue distinta en Trujillo. Entonces yo sí creo que es que hay una necesidad y una deuda de construir también relatos de la independencia desde regiones. distintos espacios. O sea, la independencia no solo es Lima, o sea, hay millones de lugares ese es el nosotros hubiéramos querido hacer, por ejemplo, un paralelo lo que estaba pasando con la Serna en Cusco, que seguía en el virreinato. O sea, Trujillo, nos hubiera encantado que Lorenzo, por ejemplo, fuera siguiendo a la Serna y que viera cómo está la cosa en Cusco y cómo está, pero no había plata para hacer ni siquiera. Lo más lejos que hemos ido es a dónde, ¿qué es lo más lejos que hemos ido? A lo más de la Chay. Paracas. A Paracas. Paracas es el colmo de lo lejos. Que además pues, costó un montón de plata y 2 días fue, una macana. Pero es una carencia del bastión la importantísima. Verdad. Y la sabemos. Sí, que la sabemos y la lamentamos. Y por eso tratamos de buscar flashbacks, ¿no? Lo que le pasó a la abuela en la caravana de la muerte, lo que pasó en alguna parte, cómo van llegando, ¿no? O sea, no había otra manera. María Parada de Guido, ¿no? Que salen 3 escenitas también. Pero... O sea, ver la forma de meterlo disfrazando los alrededores de Lima como que fueran la tierra, pero no... Pero es importante. Pero sabemos, es muy necesario. Ahí sí sabemos, muy necesario entender la independencia. Obviamente, pero la independencia fue un tremendo rollo. La guerra, ¿no? Por todas partes, ¿no? Fue revolución, guerra, todo a la vez. Bueno, todavía hay unos años más por delante, ¿no? Hay mucha... Juanca, para pasar... Sí. Sí, tal vez para comenzar a cerrar, creo que hay algo en que estamos todos coincidiendo, tanto en el oficio de historiadores como en el oficio de creadores, y es encarnar la historia es también encontrarse y poder decir quién soy, poder manifestar, mostrar, exhibir el archivo y por lo tanto acabar con el silencio, ¿no? Es adoptar una pluralidad de puntos de vista que es el centro del programa, del proyecto que tenemos con Cecilia, ¿no? De callarnos como académicos y darle la voz idealmente para que la independencia pueda ser contada desde cada pueblo, desde cada lugar. Y que nuestra palabra sea una incitación a que todos tomen la palabra, ¿no? Creo que ahí estamos todos de acuerdo en que si llegamos a ese momento, los límites entre la ficción y la realidad histórica se desvanecen porque contribuimos todos a una verdad. Sí, Cecilia. Buenísimo. Yo quería solamente quizá dar la palabra para finalizar a los Yuyas, Miguel y Ana. Un aspecto que no hemos hablado es la relación de ustedes con la audiencia viva, ¿no? La gente que creo que se ha incrementado más con la pandemia, con los actos que ustedes han hecho en la pandemia, en la calle, ¿no? El teatro en la calle. No sé si quieren mencionar algo de su experiencia con las audiencias en la calle, lo que han estado trabajando últimamente para cerrar y cómo es distinto esto. Bueno, se relaciona con lo que he estado contando Ana también, del proyecto en el Cusco, ¿no? Pero eso ha estado, digamos, quizá más trabajado. En este caso ustedes han buscado, yo he visto en las manifestaciones, en las callejeras que han estado, interactuar con la gente de manera espontánea. ¿Cómo ha resultado eso? Y no sé, o alguna otra cosa que quieran agregar para cerrar ya la conversa. Tengo algunas imágenes, antes de darle la palabra a Ana, algunas imágenes de lo que han sido las intervenciones en noviembre pasado, a partir de discurso de promoción, pero yo no quería dejar de agradecer al último bastión también, porque haberlo visto en estos días para mí ha sido fundamental.
haberlo visto en Netflix prácticamente de un tirón. Me parece que, además en esta coyuntura, fantástico, porque hay Montesinos, hay elecciones, hay peste, o sea, es como una historia, es mirar la historia, no como un cuentito del pasado, ¿no? O sea, no te metes a un cuento de la historia, sino te metes a la historia para ver qué implicancias tiene y qué repercusiones tiene en el presente. O sea, creo que el trabajo que han hecho ustedes es magnífico porque es un trabajo muy bresquiano, ¿no? Está hecho desde el presente, desde ahora, ver la historia desde ahora, ¿no? No la historia anecdótica, sino la historia una memoria ejemplar, digamos, por decirlo en términos de Todorov, ¿no? Y bueno, para entrar al tema de la calle, tenemos algunas imágenes que yo quisiera compartir, que son el segundo bloque de imágenes que hemos presentado. Nosotros, por ejemplo, con el cuadro, ese es el Carnaval Negro que hacemos en Magdalena hace muchos años y que lo impulsa Ana, también, que ha investigado mucho sobre la danza del Son de los Diablos, pero esta vez los compañeros de Más Cultura, Más Perú nos pidieron el cuadro para sacarlo al espacio público y hacer preguntas al cuadro, ¿no? Y que la gente también pueda agregarle preguntas al cuadro. Y fantástico, no conocí eso. Fue realmente muy interesante ver el cuadro en Magdalena, al lado de la comparsa del Son de los Diablos y todo este espíritu afrodescendiente a partir de imágenes de Pancho Fierro, con el cuadro de Lepián, que justamente invisibiliza a la comunidad afrodescendiente, ¿no? Y luego sentimos la necesidad de seguir con el proyecto de discurso de promoción, pero obviamente imposible seguirlo en la casa, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y las últimas obras de Vivascani han sido obras prácticamente promiscuas, porque exigían ya que el espectador comparta un mismo lugar, que negocie cuerpo con los actores en el mismo sitio. Entonces, lo que hicimos es tensionar dos posibles celebraciones de la independencia. Es una que era un grupo más formal, que parecía de una asociación de viejos lesbianos, de los fundadores de la independencia, por llamarlo de una manera mal que se usó hace poco, ¿no? Esa denominación, ¿no? Y estos pugnaban por estar en el espacio una ceremonia imposible, o sea, una ceremonia que la gente incluso la rechazaba en el espacio, ¿no? Y por otro lado, había otro tipo de celebración, o más bien de conmemoración, de una comparsa, un grupo de mujeres con María Parada Bellido, con Micaela Bastidas, con Tupac Amaru, que llegaban a la plaza San Martín, también con el espíritu de las preguntas con las que ha estado trabajando Ana. Entonces, ahora intervenir el espacio público para nosotros lo está planteando ya no pensarlo como hacer teatro en la calle, sino más bien ver la memoria que guarda el espacio, la dramaturgia misma de la ciudad, y cómo en esa dramaturgia que está escrita en la ciudad, nosotros intervenimos y generamos espacios de resignificación. No sé, Ana, ¿nos puedes contar un poco, Ana, de este proyecto? Sí, me parece muy, muy interesante esto. O sea, la Plaza San Martín, de hecho, es un espacio de laboratorio, de interrelación, ¿no? Y entonces aquí los escolares, el uniforme, no importa la edad que tengas, el uniforme es un signo. Además que cuando íbamos a hacer discurso de promoción salió una profesora de 84 años, ¿te acuerdas, Miguel? Salió en un artículo de periódico que estaba terminando la primaria y ella con su uniforme de colegio, ¿no? Entonces, eso también nos incentivó a que no pensar en que necesitas un actor joven para hacer de escolar, sino el uniforme único es un signo, ¿no? Y también en la calle hemos trabajado con lo que le hemos llamado Marea Roja, Ponte el Alma, ¿no? Que fue a partir del 10 en la mañana, el 10 de noviembre en la mañana, donde decidimos salir todas las mujeres con faldas de tondero rojo y arriba blanco, como especie de matrias, ¿no? A buscar fuerza y fortaleza energética,
Porque también el arte es eso, ¿no? El arte no solamente es estos imaginarios que está creando El Último Bastión, y yo ahí quiero agradecer a Eduardo, a María Luisa, ¿no? Por lo que se ha hecho, y a mí me parece extraordinario porque da también la posibilidad de que ahora se cuenten las otras historias, ¿no? El Bicentenario no termina el 28, el Bicentenario comienza y debe terminar para mí en el 24 con la batalla de Ayacucho. Cada pueblo tiene una historia que contar, ¿no? Y entonces hemos salido a la plaza a dar vueltas, a trabajar movimientos mínimos con esta bandera sobre nosotras, buscando develar la necesidad de fortalecer ya no solamente a las mujeres, sino a la patria, al país, ¿no? A la Pachamama. O sea, ahí tiene que haber, hay definitivamente una analogía de mujer y de país y de patria destrozada, manipulada, robada, golpeada, ¿no? Entonces, eso es una de las preguntas que seguiremos buscando en las calles, esta presencia. Y lo que me gusta del trabajo con mujeres es esa presencia de unidad y unicidad. O sea, somos todas, somos muchas, no hay un personaje, ¿no? Es esta matria, es esta patria, con su diversidad, cada una de las mujeres somos específicas, distintas, pero juntas en esa unicidad conformamos esa idea de matria, ¿no? Larga vida a Yuyashkani. Es una excelente manera de acabar. Felicitaciones por los 50 años. Realmente es un orgullo, un privilegio, un lujo tenerlos en el Perú, tenerlos en este momento, que sigue el trabajo. Sí, realmente muchas felicitaciones. Creo que es un buen momento para acabar y despedirnos. No sé si quieres agregar algo, Juan Carlos. Yo quería anunciar nuestras actividades siguientes. Sí, vale. Bueno, agradecerles Eduardo, María Luisa, Ana y Miguel por esta extraordinaria oportunidad. Ha sido muy rico todo lo que nos han comentado y quiero invitarlos para nuestra próxima actividad, que va a ser el día martes 20, porque en julio estamos con algunas actividades en el equipo de Narra la Independencia desde tu pueblo, y queremos justamente que más gente narre la independencia desde sus pueblos, porque de eso se trata. Ya vamos a lanzar el concurso pronto. Entre tanto, estamos haciendo estos debates conversatorios, ¿no? El próximo es el martes 20 a las 4 de la tarde. Vamos a enviar digamos, va a ser por Facebook de Narra. Vamos a ver si la mula todavía nos apoya con esa transmisión. Eso estamos conversando. Pero el tema es el fascismo en pasado y presente. Es a propósito de lo que está sucediendo con el fascismo peruano, digamos, pasado y presente. Hemos invitado a Ignacio López Soria, a Tirso Molinari, y vamos a estar conversando con ellos. Eso es martes 20 a las 4 de la tarde. Luego de eso tenemos otra conversación sobre heroínas y héroes silenciados de la Sierra Centro-Sur, con participación de varios invitados de diferentes partes de Puno, Huánuco, etcétera. Eso es el 24 a las 3 de la tarde. También vamos a estar anunciando. Y luego nuestro próximo lunes de la Independencia en Debate va a ser el 9 de agosto. Porque recuerden que esto es para toda ya la gente que nos está siguiendo. Recuerden que el segundo lunes de cada mes va a haber un conversatorio parecido a este. Van a ser otros temas, pero siempre sobre la independencia en debate. Entonces, sin más que decir, te dejo, Juanca, para que ya digas el adiós final. Gracias a todos, a todas, espectadores y amigos de esta conversación. Nos vemos entonces muy pronto. Y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Excelente. Hasta luego. Gracias, abrazos. Chao, muchas gracias. Suerte, chao. Chao. Chao.